Continuamos con esta transmisión que inició desde la mañana con la inauguración del proceso electoral. La agencia Andes ha llevado a ustedes en vivo todas las incidencias de este día histórico que está viviendo el país. Y como usted ha podido mirar, ya conocemos los primeros resultados de Exipol, de la empresa OPE, en donde le da la victoria en primera vuelta a Lenín Moreno con el 42.9%, en segundo lugar Guillermo Lasso con el 27.7%. La mayoría de las empresas encuestadoras le dan la victoria a Lenín Moreno en primera vuelta. De eso estaremos hablando más adelante. Ahora vamos a entrevistar en los siguientes minutos a Mario Ramos. Él es un experto en temas políticos, en la geopolítica, y sobre todo con él hemos conversado de muchos elementos que tienen que ver con la percepción que tiene el pueblo ecuatoriano de este proceso político que está viviendo, de estos 10 años de revolución ciudadana, que de confirmarse los resultados se van a refrendar en las urnas 4 años más con Lenín Moreno. Mario, gracias por estar aquí en la agencia Andes. ¿Cuál es tu primera impresión acerca de estos resultados iniciales de Exipol que le dan una victoria en primer lugar en la primera vuelta a Lenín Moreno? Gracias, Marco Antonio, por la invitación. Tú tuviste la gentileza de invitarme hace más de un mes, justamente creo que en los inicios de la campaña electoral, para analizar el escenario electoral, valga la redundancia. En esa ocasión yo te había manifestado que mi percepción es que el pueblo ecuatoriano en esta ocasión va a votar por un proyecto político, que va a demostrar su madurez, su desarrollo cívico, pensamiento cívico, y sin desvalorar la importancia del candidato, porque el candidato siempre es importante. En esta ocasión el Ecuador iba a dar un salto cuántico en términos de democracia, desarrollo democrático, y justamente eso hemos visto en esta ocasión. ¿Sí? De las 5 empresas, 4 empresas que han hecho el Exipol, ¿no? Vemos que, por ejemplo, Moreno tiene el 42.9%, Lasso el 27.7%, Viteri el 14.7%, Moncayo el 6.1%. Esta es la opinión pública de Ecuador. CMS le da 44.2% a Lending y 25.6% a Lasso. Market le da 40.8% a Lending y 29.8% a Lasso. CIES 43.3% a Lending, 27.7% a Lasso. Datos, que ha sido una empresa que ha estado pugnando por crear el escenario de la segunda vuelta, le da 39.3% a Lending. Esto es para que Guillermo Lasso todavía tenga derecho al pataleo unas 3-4 horas más, ¿no es cierto? Y tratar de posicionar esta idea que han querido posicionar de un fraude, inclusive, ¿no? Pero yo creo que ya 4 empresas, inclusive que algunas que no son gobiernistas, digamos, le dan una victoria bastante clara al candidato de Alianza País, con un margen de diferencia inclusive de 15 puntos respecto al segundo puesto. Ahora, en estas circunstancias, Mario, ¿tú crees que el pueblo ecuatoriano ha madurado entonces en su percepción de lo que ha podido vivir en estos 10 años, o lo que ha logrado en estos 10 años, de muchas obras de un gobierno que tuvo de lado siempre como objetivo lo social? Sí, en esta ocasión que tú me invitaste decíamos que es muy significativo que a pesar de 10 años de gobierno, todavía Alianza País pueda ganar, ¿no? Hacíamos historia y decíamos que en la época anterior al gobierno de la Revolución Ciudadana, todos los partidos políticos que llegaron a gobernar nunca más volvieron a gobernar. Es más, muchos partidos políticos desaparecieron, ¿sí? Entonces, poníamos de relieve justamente este escenario, que Alianza País no solo iba a ganar, sino es posiblemente que iba a ganar en primera vuelta, y vemos y constatamos que eso ha pasado, ¿no? Entonces hay un apoyo, hay un reconocimiento a la labor que se ha hecho en estos 10 años, y está clarísimo que la población quiere continuidad, esta positiva continuidad, ¿no es cierto?, y que se profundice el proyecto. Eso es lo que vemos de acuerdo a los resultados. ¿Cuánto ha empezado esta serie de denuncias que se presentaron en la mayoría, en gran parte de la campaña electoral? Porque recordemos a nuestros usuarios, en este caso, que nos miran en todo el mundo a través de la agencia Andes, que lo que trató de posicionar la oposición, los 7 candidatos en contra de Lenín Moreno y en contra del proyecto político de la Revolución Ciudadana, fue que este era un gobierno plagado de corrupción, y privilegiaron ese lado de ataque a la corrupción
y no la propuesta de ideas de lo que podrían hacer en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hemos visto en el escenario regional cómo se ha intentado usar el tema corrupción desde el punto de vista geopolítico. Con el tema corrupción se destituyó ilegalmente a Dilma Rousseff, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos viendo que la derecha... Sin que haya topado un centavo en el tema de corrupción, además. Exactamente. Vale, ¿no? puntualizar. Además, está declarada inocente. Entonces, o sea, fue una operación política, se usó como cobertura al tema corrupción y luego se comprobó que simplemente no había no había cometido ningún acto ilegal. Sin embargo, se usó el tema corrupción para destituirlo. Fue una operación política muy bien montada, ¿no?, que se hizo ahí. Y en general estamos viendo, ¿no?, que se usa el tema corrupción, pero coincidentemente solo para atacar a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos progresistas, ¿no? Corrupción hay mucha en todo el mundo. Es un problema general. Y creo que, bueno, no sé si hay tiempo para analizar aquí, pero aquí hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. Se pueden nombrar varias situaciones. Aquí, antes de la época neoliberal, había una corrupción sistémica. Las mismas cartas de intención eran un acto de corrupción. El feriado bancario fue un acto de corrupción planificado. Y así podemos nombrar la securitización, por ejemplo. Fue un acto de corrupción planificado también. Ahora, en el transcurso de la campaña hubo momentos complicados para el candidato Lenín Moreno. Justamente esta serie de acusaciones de la corrupción en contra del gobierno de Rafael Correa hacía percibir que Lenín Moreno descendía en la aceptación popular y más bien subía la candidatura de Guillermo Lasso. Y hubo un acontecimiento que finalmente algún instante se podrá analizar más profundamente, pero en el momento que el presidente de la República se anticipa a esta denuncia de los famosos Capaya Leaks y que fueron importantes en el nexo de este tipo de acusaciones en la corrupción. Qué importante fue este olfato político del presidente, de él mismo presentar esto, de denunciar esto y de desbaratar una trama en donde estaban involucrados incluso grandes medios de comunicación nacional. Sí, se había previsto que el verdadero campo de batalla en esta campaña electoral iban a ser las redes sociales. Yo creo que algún día tenemos que analizar profundamente cómo se desarrolló la campaña electoral y insisto, el campo de batalla fue las redes sociales y a través de las redes sociales se desarrolló toda una guerra sucia, todo un montón de operaciones psicológicas. El último que fue esta señora venezolana que vino a denunciar un fraude y se refugia en la embajada de los Estados Unidos, es una cosa llamativa realmente. Entonces, esto estaba ya previsto que iba a haber muchas operaciones psicológicas, mucha guerra sucia, ¿no? Y justamente se iba a emplear casos de corrupción, ¿no?, para llevar a cabo hacer creíble esta campaña de denuncia a la corrupción. Como dije anteriormente, se ha usado y se va a seguir usando para atacar a los gobiernos democráticos, progresistas y de izquierda en América Latina el tema de corrupción. Por eso es importante que los gobiernos progresistas, valga la redundancia, diseñen una estrategia de defensa y desarrollen estrategias más radicales para combatir este fenómeno, que es un fenómeno, insisto, mundial. Yo quiero destacar un asunto. Aquí hemos constatado que no hay ningún cambio de ciclo, ¿no? Esta victoria es muy simbólica para América Latina, tiene mucha importancia geopolítica. Es muy importante que se haya ganado aquí en primera vuelta y haya ganado Alianza País, y no vemos ningún cambio de ciclo, como habíamos denunciado, habíamos dicho en otras ocasiones, no hay ningún cambio de ciclo. Justamente esa era la siguiente inquietud, la importancia geopolítica de este triunfo, tomando en cuenta lo que ha sucedido en otros países, en donde Argentina, por ejemplo, optó por un cambio de modelo y las consecuencias ya los conocemos. Ese tema estaremos analizando más adelante de manera profunda en nuestra siguiente entrevista. Pero entonces Ecuador continúa con su ciclo. Este es un respiro para varios países de América Latina que todavía continúan con la senda del socialismo del siglo XXI. Mira, la agenda electoral de América Latina termina en el año 2018. En Brasil en octubre hay elecciones presidenciales, en México en junio hay elecciones presidenciales, y es importante esa elección. ¿Por qué? Porque ahora vemos un renacer del nacionalismo mexicano, producto de las acciones que está llevando a cabo. AMLO puede tener posibilidades. Puede tener la izquierda por primera vez. Bueno, la izquierda le han hecho fraude en las anteriores elecciones. El margen de ganancia de la derecha ha sido muy poquita, ¿sí?
pero en esta ocasión puede ampliarse y va a ser muy difícil un fraude, ¿no? Por toda esta reacción justamente nacionalista que ha provocado Trump en México. En Paraguay también hay elecciones en abril del 2018, en Honduras en noviembre, ¿no? En Argentina hay legislativas en octubre de este año, y estamos viendo todo también la reacción popular que ha generado el desgobierno de Macri. Entonces, este triunfo va a dar señales de ánimo a las fuerzas de izquierda para que en estos procesos electorales, estos que he nombrado y otros, se pueda dar un mensaje importante de que la lucha por la integración, por el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria se lleva a cabo. Porque se decía que este no solamente era un espacio importante para Ecuador, es decir, es importante las elecciones para Ecuador sin duda, pero también importante para América Latina, importante para los procesos que están viviendo, para darles esperanza, esa posibilidad de que no todo está perdido finalmente. Así es, y yo el único ciclo que veo que ha terminado es el ciclo del banquero Lasso, inclusive hasta por edad cronológica. El ciclo de Moncayo también ha terminado. Yo creo que de acuerdo a los exit polls ha sacado 6%. Se logró reactivar la izquierda democrática, pero con estas cifras es muy dudoso que en las siguientes o dos posteriores elecciones pueda sobrevivir. ¿Quiénes son los grandes perdedores en esta elección? Sí, yo veo que los ciclos de estos personajes, de estos candidatos a la derecha, para mí se están concluyendo, ¿sí? Inclusive el ciclo de Nebot, ¿no? Yo creo que ya el bastión que tienen es un partido absolutamente local. El socialcristianismo también se está terminando. Que además Lenín Moreno ganó en Guayas, exactamente, como se ha repetido el parámetro de otras elecciones. Prácticamente en ese país es el único partido nacional que gana prácticamente en la gran mayoría de provincias. Es un parámetro que se ha repetido a lo largo de 10 elecciones y se vuelve a repetir en esta 11ª elección. Yo creo que también el ciclo de Rodas, porque es el verdadero, digamos, es uno de los afectados colaterales por la elección de Lasso, no por la baja elección de Lasso, que las cifras demuestran que tiene su techo, de ahí no puede subir, ¿no? También es un ciclo que se va a terminar, yo creo, y además por la pésima gestión que está desarrollando aquí en la alcaldía de Quito. Yo creo que esos ciclos se están terminando y vemos que van a tener un serio problema para las próximas elecciones. Los estilos de gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno son diferentes, sin duda. Ellos se complementaron mucho cuando presidente Rafael Correa, vicepresidente Lenín Moreno, y todo este gran trabajo en el sector social, especialmente para las personas discapacitadas. ¿Cómo va a ser el Ecuador bajo el estilo y liderazgo de Lenín Moreno y con un Rafael Correa que estará ausente al menos los primeros años? Sí, son, como tú has dicho, dos estilos completamente diferentes. En cierta manera, era necesario un estilo confrontativo, un estilo peleador, un liderazgo fuerte para reorganizar al Ecuador, porque estaba completamente desorganizado, ¿no? Y entonces era necesario ese estilo. Ahora yo creo que se ha logrado reinstitucionalizar al país y creo que la sociedad en general estaba reclamando un liderazgo un poco más tranquilo, un poco más sosegado, ¿no? Y fue acertada completamente la decisión del presidente Correa de no presentarse a estas elecciones, porque inclusive en la campaña sucia ya hubiésemos visto, ¿no? Dictador, etcétera, etcétera, autoritario, etcétera, etcétera, que han venido repitiendo a lo largo de 10 años, han repetido varios eslóganes, varios clichés, como por ejemplo eso de que vamos a salir de la dolarización durante 10 años, y así ha sido todos estos años, ataque, 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 ¿no? Entonces es muy difícil sostener esto. Yo creo que fue una decisión estratégica realmente no presentarse a elecciones y además se fortalece, ¿no? Con nuevos liderazgos, con el desarrollo de hegemonía política, Alianza País a través de lo que logre hacer Lenín Moreno en esta presidencia. ¿Cuáles deben ser las prioridades, los primeros pasos, los primeros 100 días del gobierno de Lenín Moreno? Bueno, seguir el camino de la reactivación económica, fortalecer la integración. Yo creo que en el campo geopolítico tenemos un gran reto con el gobierno de Trump. Toca proteger a nuestros migrantes. En esto es importante destacar que ninguno de los candidatos opositores hizo realmente acciones o repronunció a favor de acciones concretas para defender a nuestros migrantes. En ese sentido, Alianza País los lleva de largo. Y bueno, hay muchas cosas que hacer. Parece que el triunfo en el exterior va a ser sí, abrumador. Tengo datos de que en España al menos fue de 3-1,
Entonces, los migrantes han sentido que ha sido el primer gobierno que realmente les ha apoyado. Bueno, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que la candidata Viteri, a pesar de ser mujer, en su programa de 13 hojas que presentó al Consejo Nacional Electoral, no hay nada respecto a las reivindicaciones de la mujer como género, ¿no? Entonces, así podríamos ver algunas cuestiones. No hay muchas cosas por hacer en el gobierno. Yo creo que dentro de eso también habría que fortalecer el partido, ¿no? Corregir tendencias negativas que se pueden estar presentando. Y bueno, hay muchas cosas por hacer. Finalmente, Mario, ¿cómo queda el Ecuador después de todo esto? ¿Cómo queda el país? ¿Queda dividido o con una mayoría sólida de Alianza País y con una oposición que finalmente estará muy golpeada? Sí, yo como te dije hace un rato, yo veo que los ciclos de estos candidatos se están terminando y también ciclos de ciertas organizaciones políticas. Esos realmente son los ciclos que se están acabando. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ha dado un gran respaldo, ¿no? A un proyecto político, y es importante que eso se interprete no como un cheque en blanco, sino como un apoyo a un trabajo que se ha realizado durante estos 10 años y que se debe continuar con el mismo ímpetu, con la misma vocación de transformación, de verdadero cambio, de desarrollo que hemos logrado, de avance que hemos logrado en estos 10 años. Es importante eso destacar, avance, porque todos los candidatos de la oposición planteaban desmontar los avances, inclusive cambiar la Constitución, acabar con ciertas leyes que han sido muy progresistas, ¿no? Entonces ellos venían a destruir, no a construir, y yo creo que es importante seguir avanzando. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? 10 años no son suficientes, y yo creo que eso se espera del gobierno del presidente Lenín Moreno. Muy gentil, Mario, por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, don Marco Antonio. Muy gentil, hemos conversado con Mario Ramos, experto en temas geopolíticos, investigador, analista, consultor. Hemos hablado respecto a los primeros resultados que el país ya conoce, a la victoria en primera vuelta de Lenín Moreno, de acuerdo a estos datos de Exipol de varias encuestadoras en el país. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresaremos con más diálogos, más entrevistas en vivo a través de la agencia Andes para Ecuador y el mundo, analizando el momento político que vive el Ecuador después de conocer ya los primeros resultados de esta jornada electoral histórica que está viviendo el país. Enseguida regresamos con ustedes.